Hoy, el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavaba en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis de protesta contra las indulgencias. Aquello fue la gota que rebasó el vaso y estalló la reforma, una reforma que la iglesia venía reclamando desde hacía ya varios siglos, pero que se venía frustrando por distintos motivos. Las 5 solas de la Reforma, solo fe, solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia y solo a Dios la gloria, fueron los pilares de este movimiento que puso a la Biblia y al Evangelio de Cristo de vuelta en el centro del cristianismo. Al principio los reformadores se enfocaron en el mensaje de salvación, pero la reforma continuó. De hecho, uno de los lemas de la reforma y de la iglesia reformada es Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que quiere decir iglesia reformada siempre reformándose. Y la frase termina secundum verbum Dei, según o conforme a la palabra de Dios. La reforma continuó revisando otros asuntos de interés para la iglesia. Muchas gracias. Y es así que fue avanzando sobre otros temas que requerían una reforma, un retorno a la forma original, a las enseñanzas bíblicas. Y es así que en el año 1689 los bautistas en Londres publicaron su segunda confesión de fe. Con este documento los primeros bautistas dejaban en claro que adherían a los mismos principios y doctrinas de la tradición reformada, pero a la vez defendían su postura distintiva con respecto al bautismo y el gobierno de la iglesia. Como ya saben, los bautistas solo aceptamos como válido el bautismo de creyentes confesantes. Y en cuanto al gobierno de la iglesia, el gobierno eclesial, nuestra confesión, en el capítulo 26 que habla sobre la iglesia, en los artículos 6 al 8, nuestra confesión describe lo que hemos dado en llamar el congregacionalismo guiado por ancianos. En los sermones anteriores, Miqueas, Jason y yo hemos estado explicando esta forma de gobierno de la iglesia y en resumidas cuentas, consiste en que Cristo y su palabra tienen la autoridad final sobre la congregación del pueblo santo. Pero además el Señor le ha delegado a su iglesia la autoridad para decidir sobre ciertos asuntos. Le ha dado el poder de las llaves del reino de Dios. Y aunque las otras formas de gobierno que tienen nuestros hermanos de las otras iglesias evangélicas históricas, como los luteranos, o los anglicanos, o los presbiterianos, aunque esa otra forma de gobierno tiene su fundamento bíblico, nosotros creemos que el congregacionalismo guiado por ancianos es el modelo que mejor contribuye a que la iglesia pueda ejercer su ministerio. Y es por eso que nuestra confesión de fe, en el capítulo 27, cuando explica la comunión de los santos, sostiene que los creyentes tenemos ciertos deberes para con nuestros hermanos, dando prioridad al amor y a la ayuda de nuestras familias y de nuestras iglesias locales. Por lo tanto, y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, sostenemos que el congregacionalismo guiado por ancianos es el modelo de Cristo para el discipulado. Como ya hemos visto en los sermones anteriores, Cristo gobierna a toda su iglesia por la palabra inspirada por su Espíritu. Jesús es la cabeza de la iglesia universal y Él ejerce su dominio sobre cada iglesia local, guiándola por medio de sus ministros de la palabra, los ancianos de la congregación, los pastores. Cuando Jesús enseñó a los apóstoles sobre la iglesia, describió a su pueblo como un reino de sacerdotes que tenía el poder de las llaves del reino. Pero para que la congregación
pueda hacer un uso apropiado de esa autoridad, necesita madurez espiritual. La iglesia necesita saber cuáles son sus deberes y debe ser capaz de discernir entre lo santo y lo profano, lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. Por eso el Señor ha dado a la iglesia local ancianos, pastores, para que enseñen toda la palabra de Dios, para que sean ejemplo a los creyentes y pastoreen a la iglesia, es decir, la cuiden y la guíen. De esa manera la congregación podrá llevar a cabo su ministerio conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Vamos a Mateo capítulo 28, a los versículos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús ha vencido al pecado y sus efectos. Por lo tanto, ha resucitado de entre los muertos y ahora, a poco de ascender a su trono en los cielos, se presenta victorioso ante sus discípulos y les declara que Él es nuestro Señor y Cristo por derecho. Pero no limita su dominio, su reinado a un pequeño territorio en el Medio Oriente llamado Israel, sino que se proclama Rey sobre el cielo y la tierra, sobre el mundo espiritual y terrenal. Y a Él están sujetos los ángeles y los demonios, los creyentes y todo el resto de la creación. Él es el amo de todo, el Señor del universo, el Rey exaltado. Jesucristo es el Señor, el Rey de reyes, el soberano. Jesús, dice la Escritura, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, seres espirituales, ángeles, demonios, los seres humanos y aún los muertos, todos se sometan al verdadero Rey y Señor. Y dice la Escritura, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo de Dios vino a este mundo, obedeció perfectamente la ley de Dios y aún así sufrió como el peor de los malhechores, siendo Él el justo. Y padeció en la cruz hasta la muerte. ¿Y todo por qué? ¿Con qué fin? Para redimirnos, para hacernos libres de la esclavitud del pecado y salvarnos de la justa ira de Dios. A pesar de no ser dignos, de no merecer este amor, Dios quiso salvarnos
Así que el Padre envió al Hijo a nuestro rescate y el Hijo voluntariamente cargó con nuestros pecados y recibió nuestro castigo para que por medio de Él nosotros fuéramos declarados justos delante del Señor. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y ahora Cristo resucitado declara su victoria, listo para reinar sobre toda su creación. Y en virtud de esa autoridad como el soberano del universo, nos hace un encargo a nosotros, su iglesia. Nos ordena el precepto de la gran comisión. Este precepto que se encuentra al final del Evangelio según Mateo es muy importante para el cristianismo y sin embargo parece que no es tan conocido o que no siempre lo tomamos muy en serio. Hace unos días leí en Byte, esta página, Matías Peletay escribe en ella, una página con artículos de interés para el mundo cristiano. En esa página Byte leí hace pocos días sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos y la investigación dio como resultado que la mitad de los evangélicos estadounidenses no conoce el significado ni las implicancias de la Gran Comisión. Algunos ni siquiera sabían que existía la Gran Comisión. Y esto realmente es triste y muy grave, porque la Gran Comisión es de lo que se trata el ministerio de la iglesia. Y que un cristiano no conozca o no entienda la Gran Comisión es como si un cardiólogo no supiera nada sobre el corazón. Entonces, ¿de qué se trata la Gran Comisión? ¿Qué significa? Lo que Cristo nos está diciendo es que a causa de que Él es Rey, el Rey del cielo y de la tierra, el mundo debe rendirle pleitesía, debe honrar al verdadero Señor y Rey. Y por lo tanto a nosotros, los súbditos de su reino, su pueblo santo, su iglesia, a nosotros, ese pueblo que Él ha salvado con su sangre, nos encarga la tarea de hacer más discípulos para Él. Nos envía a proclamar su evangelio, la buena noticia del reino de Cristo, para que otros crean en Él y se sometan a su señorío y lo adoren. La gran comisión es pues el precepto de hacer discípulos. Pero la pregunta que nos debe surgir es ¿cómo hacemos discípulos? ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo anunciamos el evangelio a otros? En este mismo pasaje, la Gran Comisión, Cristo nos explica cómo hacerlo. En el griego original hay un solo verbo que está en imperativo. Hagan discípulos. Todos los demás verbos que aparecen en este pasaje nos explican cómo hacerlo. Así que literalmente el texto más o menos podría leerse así. Y yendo, hagan discípulos, bautizando y enseñando. ¿Cómo es que hacemos discípulos? Bueno, primero yendo, viviendo por el Evangelio. El Evangelio es verdadero en sí mismo, pero resulta más creíble para la gente si nuestra vida se condice con lo que creemos. Si creemos en el Evangelio, vivamos acorde al Evangelio. Si nos llamamos cristianos, andemos en imitación de Cristo. Hace muchos años, en una reunión de amigos, la mayoría cristianos, tuvimos un estudio bíblico y después nos quedamos sobre el discipulado precisamente. Estábamos leyendo un libro de Dietrich Bonhoeffer que se trata sobre el costo del discipulado. Y entre esos amigos había un budista. Y después del estudio bíblico nos quedamos charlando. Él tenía mucho interés en conocer más acerca de Jesús, le llamaba la atención. Y en una conversación entre un grupito más reducido de amigos, él dice, nosotros los budistas seguimos a Buda y sus enseñanzas.
Los mahometanos siguen a Mahoma, los hinduistas siguen sus gurúes, los judíos a sus rabinos. Pero yo miro este mundo, este occidente cristiano, y yo veo que ustedes los cristianos no siguen a su maestro, a Cristo. No entiendo. Bueno, no todo occidente es cristiano realmente, pero a veces pasa que en la iglesia los cristianos tampoco nos comportamos muy cristianamente. Si somos cristianos, vivamos como Cristo, andemos en imitación de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, leemos que para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Ahora bien, Jesús no vino al mundo solo para poner el ejemplo de una vida bondadosa. Él vino a salvarnos. Pero en el proceso también nos enseñó la voluntad de Dios, para que una vez libres del pecado vivamos para Dios. Por eso nos dio su ejemplo. Así que si de verdad hemos muerto al pecado y nacido de nuevo por la fe en Jesús, entonces andemos en vida nueva. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos reclama celosamente. Nosotros ya no le pertenecemos al pecado, ahora somos siervos de Cristo y nuestro Señor de alguna forma nos está mandando: seguid mis pisadas, andad como yo anduve. Por eso el apóstol dice en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 3, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. En otras palabras, seamos santos así como Dios es santo, como la continuación de la conferencia de ayer. Pero tal vez podamos preguntarnos, ¿cómo es que uno puede imitar a Cristo si es que no lo conocemos personalmente? Bueno, contamos con el testimonio de la Biblia, que nos cuenta sobre Él, sobre su vida, sobre sus enseñanzas. Y también contamos con su Espíritu Santo que nos instruye por medio de su palabra, nos ilumina, nos abre el entendimiento y nos cambia el corazón, nos santifica. Pero también contamos con el testimonio de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la cual toda ella sigue a Cristo y es el reflejo de su Señor. Y en relación a este testimonio cristiano, aquí es donde tiene mucha importancia la guía de los ancianos de la iglesia, porque ellos deben ser un modelo para el cristiano. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí, así como también yo lo soy de Cristo. Los pastores deben reflejar a Cristo y así ser un ejemplo para el pueblo de Dios. Así la iglesia vivirá el Evangelio. De modo que viviendo el Evangelio comenzamos a cumplir con la misión de hacer discípulos. Viviendo conforme al Evangelio damos testimonio fiel del poder salvador y transformador de Jesucristo. La gente sabrá que nuestro mensaje es verdadero porque ve ese cambio en nuestras vidas. Luego el pasaje continúa. Y continúa diciendo que discipulamos
bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con la autoridad del Señor, nuestro trino Dios, ese Dios que es tres personas, pero que es un solo Dios. Es decir, que con la autoridad conferida por Cristo, la iglesia reunida puede reafirmar la profesión de fe de una persona por medio del bautismo. En el bautismo, el nuevo creyente está diciéndonos a nosotros públicamente que él es cristiano, que se ha arrepentido de sus pecados y que por la fe en Jesús ha nacido de nuevo. Y por medio de este bautismo también, ante la iglesia, los demás cristianos estamos diciendo que reconocemos que efectivamente él es un hermano en la fe. Por eso Cristo dice que el bautismo debe ser dado solamente a los que creen en Él. Leamos el Evangelio de Marcos, capítulo 16, que es el paralelo a la gran comisión de Mateo 28. Marcos, capítulo 16. Versículos 15 al 16. Dicen, y Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Quién es salvo? El que cree. Y el que cree obedece a su Señor y se bautiza conforme al mandamiento del Señor como testimonio público de su fe. Ahora bien, ¿ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Jesús? ¿Ya te has bautizado? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué más hay? Adelante. ¿Eso es todo? ¿Qué más hay? ¿Qué sigue ahora? Caminar con el Señor. Eso es lo que sigue. Debemos vivir en obediencia a nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Cómo sabremos qué hacer y cómo hacerlo? Pues necesitamos ser discipulados. Solo así iremos creciendo espiritualmente y cada día podremos ser un poco más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos siempre somos discípulos de Cristo. Nunca termina nuestro discipulado. Nunca nos vamos a recibir hasta que Él vuelva. Y aún así, continuaremos eternamente conociendo cada vez más a Dios. Somos discípulos de Cristo siempre. Y por eso es que Él continúa diciéndonos que al hacer discípulos debemos enseñarles a guardar, es decir, a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Este es uno de mis pasajes favoritos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y amonéstense, o sea, corríjanse unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría, me faltó esta parte, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros. La vida cristiana es una vida de constante discipulado, en el que nos enseñamos unos a otros y también nos corregimos unos a otros en amor. Y también nos damos ánimo y nos ayudamos mutuamente. Por ende, no hay mejor manera para un cristiano de vivir el cristianismo que en la iglesia. No hay manera de ser cristiano sin la vida de comunión con los hermanos de la iglesia local. Si queremos agradar al Señor, necesitamos del pueblo de Dios.
La mayoría de los mandamientos, en realidad todos los mandamientos los podemos vivir todo el tiempo, en todo lugar, y debemos hacerlo. Pero lo cierto es que la mayoría de los mandamientos los podemos vivir cabalmente solo en el contexto de la iglesia. Un ejemplo práctico. El perdón, la reconciliación cristiana. Te peleaste con un amigo, un compañero de trabajo, un familiar o un desconocido que no es creyente. Y porque sos cristiano, le pedís perdón. Él capaz que no te perdone de la misma manera que un cristiano lo haría. O él se sorprenderá el día que tenga que pedirte perdón por algo, capaz que no se anima, porque en el mundo no es normal pedir perdón. Y él se sorprende a ver que uno perdona y además toma la iniciativa de buscar la reconciliación. Me pasó en mi trabajo una vez, que yo me equivoqué. Y yo pedí perdón a mis alumnos. Y ellos se sorprendieron muchísimo porque no es normal que un docente le pida perdón a sus alumnos. Es que no es normal que el mundo pida perdón. Pero entre cristianos es lo más natural del mundo. Y yo me sorprendí de que ellos se sorprendieran. Porque en la iglesia, en mi pueblo, lo vivo constantemente. La mayoría de los mandamientos solo se cumplen cabalmente en el contexto de la congregación. No hay otro modo. No existe la iglesia virtual. Tampoco sirve visitar una iglesia y otra tras otra y al final no involucrarme con ninguna. Porque es muy fácil decir que amo a mis hermanos a la distancia, virtualmente. Pero se va a probar la veracidad de nuestra fe, de mi fe, cuando yo tenga que convivir con mis hermanos y tenga que perdonar y pedir perdón en la iglesia local. Es entonces cuando sabremos si verdaderamente amamos a la iglesia. Y si amamos a los hijos de Dios, entonces sabemos que amamos a Dios, que engendró a esos hijos, mis hermanos. Así que discipulamos cuando nos enseñamos mutuamente con la Biblia. Discipulamos cuando nos corregimos hablando la verdad en amor. Discipulamos cuando nos aconsejamos según la sabiduría de Dios en su palabra. Discipulamos cuando oramos unos por otros. Y discipulamos cuando nos damos ánimo, siempre en base a la palabra de Dios, a sus promesas y a la esperanza viva que tenemos en Cristo. Por último, todo esto, el vivir a Cristo, el evangelizar y bautizar, el enseñar y discipular, todo esto lo hacemos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo de nuestro Señor. A esto se refiere Cristo cuando nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dice tan enfáticamente que quiere que lo tengamos siempre presente. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días, no un rato, todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, entre nosotros y en nosotros, por medio de su Espíritu, con el cual Él nos santifica y nos capacita. Como prometió en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo podremos cumplir con el ministerio de la iglesia, de hacer discípulos, de discipularnos unos a otros en el poder del Espíritu Santo, capacitados por Él. Así es como hacemos discípulos, así es como la iglesia cumple con su ministerio. Por lo tanto, pensemos, ¿qué tan bien conocen a Dios y a su palabra? ¿Estás siendo discipulado? ¿Estás discipulando a otro?
¿Eres un discípulo de Cristo? Empecemos por ahí. Si pensás que no sos un discípulo de Cristo, entonces ¿a qué estás esperando? Reconoce hoy a Jesucristo como tu Señor y Rey. Arrepiéntete hoy de tus pecados y pídele perdón a Dios. Cree hoy en la buena noticia de Dios acerca de Jesucristo y de su obra salvadora. Porque Dios mismo dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No lo dejemos para más tarde, porque no sabemos, dice la Escritura, qué será de mañana. Si en cambio ya eres un discípulo de Cristo, ya eres un hijo de Dios por la fe en Cristo, el Rey, pregúntate, ¿eres un leal súbdito del Señor Jesucristo? Recuerda las palabras del apóstol, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidémonos del orgullo. Que cada uno se examine a sí mismo para saber de qué pecados aún debe arrepentirse. Porque todos tenemos pecados aún, áreas de nuestra vida que tenemos que rendir a Cristo. ¿Qué áreas de tu vida todavía no has rendido al señorío de Cristo, Rey? ¿Estás siendo discipulado y aconsejado por tus hermanos en la fe? ¿Estás sacándole el provecho a tus hermanos, a tu iglesia, para que te discipulen y te edifiquen? ¿Confías en tus hermanos, en tu pueblo, en tu iglesia, para que te corrija y te ayude a ser cada vez más como el Señor, a crecer y madurar en el Espíritu? Por eso es que es muy importante, primeramente, congregarse el domingo, en el día del Señor, para orar y adorar unidos, para ser enseñados en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, por esto mismo, es muy importante ser discipulados en los grupos pequeños y cuando nos reunimos fuera de la iglesia, en las casas, para tener comunión con los hermanos. Como está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. El texto hace énfasis en animarnos al amor, a las buenas obras, a exhortarnos, a estimularnos a caminar en el Señor. Y eso solamente se puede hacer congregándonos, como dice la Escritura. Y como dice Santiago, el hermano del Señor, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros. No es fácil abrir tu corazón a otra persona. Confiésense sus pecados unos a otros, ordena el Señor, y oren unos por otros para que sean sanados. Necesitamos contar con algún hermano con quien nos animemos a rendir cuentas. Un hermano que sea como nuestro confesor, que nos discipule, nos enseñe, nos corrija, nos consuele, nos fortalezca y nos aconseje conforme a la santa sabiduría de Dios escrita en la Biblia. Hermanos, hagamos discípulos. Ese es nuestro ministerio, el ministerio de la iglesia. Anunciemos a Cristo a quienes aún no lo conocen y enseñemos a nuestros hermanos unos a otros. Si alguien no sabe cómo evangelizar o cómo discipular, solo observen
a los maestros de la palabra en la iglesia y sigan su ejemplo. Y discipulémonos unos a otros, tal como nos dice la Escritura, corrigiéndonos, enseñándonos la palabra, aconsejándonos, dándonos ánimo y consuelo. De esa manera, llegaremos a ser cada vez más como nuestro Señor y cumpliremos con esta gran comisión. Oremos. Amado Padre, gracias por este gran honor que nos has dado de ser parte de tu ministerio. Nos has permitido llevar tu palabra tal como tú lo hiciste. Nos has dado la tremenda responsabilidad de representarte ante el mundo, de ser un reflejo tuyo. Danos la sabiduría y la fuerza y el amor en el Espíritu Santo de Cristo para poder llevar a cabo el ministerio de la iglesia, esta gran comisión, el mandato de ir y hacer discípulos, bautizando y enseñando a guardar toda tu palabra. Ayúdanos a exhortarnos unos a otros, a corregirnos con amor, a darnos consejos sabios y bíblicos. Ayúdanos a sostenernos unos a otros, a orar unos con otros. Ayúdanos a llevar a cabo esta tarea de enseñarnos y edificarnos mutuamente en Cristo. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, estamos en tus manos y nos entregamos a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracia y paz, hermanos.